Octubre 9. Garantizado con un juramento. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Hebreos 6, 17 al 19. Un juramento debe tener un gran peso tanto para la persona que lo hace como para la persona que lo recibe. Es una apelación decisiva al poder más alto disponible, destinada a poner fin a toda duda sobre la palabra de alguien y confirmar la confiabilidad de la promesa que se está haciendo. Aunque las personas han hecho repetidamente juramentos falsos a través de la mentira y perjurio, todavía están destinados a demostrar la integridad de la palabra de uno. Un juramento es, por supuesto, tan bueno como el carácter del individuo que lo hace. Por lo tanto, sabemos que las promesas de Dios son confiables, no por otra razón que el hecho de que Él las hizo. Él no necesita garantizar su promesa con un juramento. La pura promesa de Dios a su pueblo es suficiente para ordenar nuestra fe. Sin embargo, fue un paso más allá jurando por sí mismo, ya que no puede jurar por nadie ni por nada más grande. Dios nos ha traído del reino de la desesperanza a la realidad de la esperanza, y el ancla de nuestras almas es firme y segura. Se fija a un objeto inamovible, las promesas de Dios, y se fija el reino celestial invisible por el Dios que no puede mentir. Estas promesas son tan seguras, de hecho, que compartirlas con otros en el evangelismo es convincente para ellos, porque vivimos en un mundo que está lleno de desesperación y una cultura que trata de cubrir su descontento con sonrisas falsas, vacaciones y ganancias materiales. Qué maravilloso que podamos ser personas que se basan en la fe, ancladas por las promesas de nuestro Dios. Jesucristo es digno de nuestra confianza, y podemos saber que tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, cuya vida, muerte, resurrección y ascensión han logrado para nosotros una victoria trascendental y eterna. ¿En qué promesas de Dios dirigidas a ti te resulta más difícil confiar y edificar tu vida? Recuerda quién hizo esas promesas. Él es el mismo Dios que juró a Abraham, anciano y sin hijos, que sus descendientes serían tan innumerables como las estrellas en el cielo sobre él, y que cumplió su promesa. Él es el mismo Dios que juró a sus discípulos que sería rechazado y asesinado, y luego de 3 días resucitaría, y que cumplió su promesa. Recuerda quién ha hecho las promesas que te resultan difíciles de creer. Recuerda cómo es Él. Este es el ancla para tu alma y la esperanza para tu futuro. Bueno, ahí tenemos un excelente devocional, y eso no es un tema bastante, es hermosísimo, la verdad. La carta a los Hebreos, para aquellos que o tengamos en cuenta que la carta a los Hebreos es una carta muy interesante e importante, debido a que es escrita a cristianos que son judíos, que están siendo de alguna manera atosigados por el judaísmo, y se les está como diciendo que el cristianismo no es verdadero. O pasaba también el problema de los Gálatas, que algunos les estaban diciendo, no les estaban diciendo que el cristianismo era malo como tal, sino que ellos tenían que adherirse también a la ley. Y eso era como un cristianismo judaizado, o sea, como personas que creían en Cristo, pero tenían que adherirse a la ley. En el caso de y siempre era la batalla. La batalla era unos, unos de pronto
diciendo el cristianismo no es verdadero, es la ley, ese Cristo es falso, y otros diciendo sí se puede ser cristiano, se puede creer en Dios, pero hay que obedecer la ley. Entonces aquí era, uno era el rechazo de Cristo, otro era Cristo más las obras. Entonces, y muchas personas estaban batallando entre sí, sí o sí no. Y la carta a los hebreos precisamente viene de unos versículos anteriores que están entre el final del capítulo 5 y el inicio del capítulo 6, donde les está diciendo, ustedes debiesen ser maestros. Ustedes no debiesen ser niños los cuales hay que enseñarles todavía leche. Ustedes ya debiesen tener muy en cuenta esta verdad de que Cristo es la culminación de toda la ley, de que Cristo es el cumplimiento, la figura de lo que era sombra en el antiguo pacto. Ustedes no tuviesen que estar pensando porque o dudando. Tal vez pienso que en algunas las personas estaban diciendo, venga, pero sí Cristo sí es el Salvador, pero el sacrificio él sí realmente suplió lo que el Antiguo Testamento no podía hacer, ¿verdad? Pero es cierto que la ley ya pasó, o sea, no hay que hacer nada de la ley, pero sí es verdad eso. O sea, en ese punto estaban y tal vez ellos ya habían pasado por todas las enseñanzas que obviamente Hebreos tuvo que, el escritor de la carta a los Hebreos pues tuvo que volver a pasar y enviárselas a estos destinatarios. Entonces, es como si tal vez usted encontrase que entre sus hermanos alguien preguntara, pero venga, o un miembro de la iglesia, ¿no? Preguntara, venga, pero al fin, o sea, ¿la salvación es solo por Cristo? O sea, o hay otra manera de ser salvos, ¿sí? Y entonces uno mirase a esa persona y se diera cuenta uno, primero que es miembro, ¿sí? Y pues que pasó todo el proceso de membresía y todo lo que se le dio y estar preguntando si Cristo, ¿verdad? Es el único medio de salvación, que si realmente eso es cierto o hay otra manera. Y no solamente usted ve que es miembro, sino que lo voltea a mirar y se da cuenta de que es aquel que ya lleva más de 10 años en el Evangelio. Entonces dice, ¿qué? ¿Tú por qué estás preguntando eso? Y ese es el problema de los destinatarios. Ahora, en medio de eso, llega esta palabra para la vida de ellos, ¿no? Y el texto, obviamente, inicia el texto de Hebreos. Bueno, aquí se leyó desde el versículo 17, pero viene con un contexto, ¿no? El que le dije de los rudimentos. Y entonces viene del versículo 13 y voy a leer los versículos 13 al 20 para tener más el contexto, ¿no? Que lo tenga usted muy presente. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, y esto obviamente el escritor del devocional lo fortalece porque hace mención de ello, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahora, hay algo muy interesante, mis hermanos, perdón, y es que para yo entender esto que está pasando en la carta a los hebreos, usted debe tener en cuenta algunos capítulos del Génesis. Y es el capítulo 12, capítulo 15 y el capítulo 17 de Génesis, ¿sí? Y incluso el capítulo 21, pero más con mayor seguridad lo que sería el capítulo 12, 15 y 17. ¿Por qué esos capítulos? Porque en lo que conocemos, o en el capítulo 12, Dios llama a Abraham y le dice lo que va a hacer con él. Vete a tu tierra, a tu parentela, la tierra que te daré, porque haré de ti una nación grande, te bendeciré. ¿Sí?
Luego capítulo 12 viene entonces lo que es una rectificación de esa promesa. Ah, y luego en el capítulo 17 se hace cumplimiento de esa promesa en particular, donde recuerde viene la circuncisión, pero en el capítulo 17 es donde se establece un pacto, ¿no? Un pacto, o donde se establece el pacto con Abraham. Ok, en el capítulo 15 es donde Dios, cuando hay esta duda con respecto Abraham, o Abraham tiene esa duda como que venga, ¿está seguro que va a ser a través de mí? Y él dice, sí, claro, y entonces Dios hace un pacto. Perdón, Dios le dice a Abraham que traiga unas becerras, unos animales. Él dice, trae una becerra de 3 años, trae una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola, un palomino, y dice, pártelas a la mitad. No sé si recuerda eso. Las parte a la mitad, las abre, y entonces, una vez partido esos animales, dice la escritura que Abraham ve como una llama, como una antorcha de fuego que pasa por en medio de los animales divididos. Y dice la escritura que en aquel día hizo un pacto con Abraham. Y le dijo pues que le daría la tierra, esa tierra en particular. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque eso que ocurrió es importante. Mm, Eso es un pacto, y eso se veía entre los reyes. Cuando uno mira o investiga de por qué ese acto de partir los animales, de pasar por en medio, y es porque cuando había guerra, cuando en los reyes había guerra, entonces se procuraba o se buscaba, ¿cómo se dice? El hacer acuerdo de paz entre ellos. Eso tiene un nombre. eh, bueno, pero era un acuerdo de paz, y entonces se llegaba a ese pacto. Ellos partían un animal y ambos reyes pasaban por en medio del animal. ¿Qué significaba eso? Era una seguridad, es decir, ellos hacían pacto de paz, un cese al fuego, como se diría hoy en día, pero ellos hacían un acuerdo de paz donde se daban la mano y decían, no vamos a tener guerra, nadie va a levantar armas, y hasta aquí termina todo. Sí, aquí termina esta guerra entre nosotros. Entonces, ¿qué hacían? Hacían un pacto bilateral, es decir, entre dos partes, y en donde se partía el animal, y eso era público, se pasaba por el medio del animal, y la idea era que quien incumpliera ese pacto, quien lo incumpliera, tenía que sufrir la misma suerte que el animal, ¿sí? Es decir, ser partido a la mitad. Y esto es lo que pasaría con el rey que incumplirá el pacto. Ahora, si usted va a Génesis 15, se va a dar cuenta de algo, que Dios no solamente hace partir un animal, sino que hace partir varios animales, y si usted lee, se da cuenta que Dios dice que se representa en forma de antorcha de fuego, y solamente la antorcha pasa por en medio de los animales, y luego dice la Biblia que Dios hizo pacto con Abraham ese día. O sea, Abraham no pasó por los animales, solamente Dios. Ahora, ¿por qué? Porque ahorita les mencionaba que cuando pasaban los reyes, eso era un pacto bilateral. En el caso de Dios, los pactos de Dios que Dios hizo con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, son pactos unilaterales. Es decir, no era un pacto que Dios hacía entre los hombres donde él prometía, él ofrecía algo, pero también el hombre tenía que ofrecer, o Dios demandaba, el hombre también demandaba. No, Dios
era el que hacía el pacto, él establecía las reglas, él daba la promesa y punto. Y el otro simplemente tenía que obedecer lo que Dios había establecido. Entonces por eso se llaman pactos o se le conocen como pactos unilaterales. Y por eso en la promesa o en el pacto el que pasó fue Dios y no Abraham. ¿Por qué? Porque era el pacto solamente del Señor. Dios estaba interponiendo, no solamente, Dios no solamente estaba diciendo que iba a hacer algo, sino que establece promesa. Y cuando dice, de cierto te bendeciré, ese de cierto, esa frase, y usted no sé si recordará que Cristo la dijo en varias ocasiones, cuando dice, de cierto, esa frase se entendía como un juramento. Es como si dijera, digo que lo voy a hacer y juro que lo voy a hacer. Eso era una promesa. De cierto te bendeciré. Y no solamente eso, pasa por en medio de los animales. Es como si Dios dijera, mira, si yo te incumplo la promesa, si yo te incumplo la promesa, que me pase a mí esto. ¿Sí? Y esto así, hermano, permítame regresar entonces bueno, ¿se acuerda, antes de regresar a Hebreos, se acuerda cuando Dios le pide en sacrificio a Isaac y Abraham va? Abraham, hay gente que de pronto puede pensar, no, yo creo, pobrecito Abraham, pensando en si lo sacrifico, si no lo sacrifico. Yo creo que Abraham decía, no, pero ¿cómo es posible esto? Abraham no tuvo conflicto en ir a sacrificar a su hijo. Yo puedo pensar que el conflicto estaba en Sara, si se dio cuenta. Y incluso cuando Abraham está hablando con su hijo y él le dice, y el cordero, y él dice, Jehová proveerá, Jehová lo va a aparejar. Pero cuando estaba allá, Isaac se da cuenta que el sacrificio es él. Y es interesante cómo Isaac dice, bueno, cumple el Señor, cumple a Jehová, si así Dios lo demandó. Y él estaba, y él levantó el cuchillo y manda ya. Yo creo que el dolor es porque lo está haciendo su hijo, o sea, no es fácil. Pero Abraham tenía seguridad, como dice Hebreos, que si él está dispuesto a matar a Isaac, pero él tenía la seguridad de que Dios iba a levantar a Isaac, o sea, o lo detenía, o una vez asesinado, se lo iba a resucitar. ¿Por qué? Porque Dios había hecho promesa y juramento de que la bendición de él sería por medio de Isaac. Es decir, no era otro. Y esto, recuerde que cuando eso se lo garantiza el Señor, porque cuando Agar le dice, Abraham, yo creo que la promesa es por usted, no por mí. O sea, yo creo que Dios, eso de multiplicar es a través exclusivamente de usted, no de usted conmigo, es decir, de Abraham y Sara. Y por eso termina acercándose, llegándose a Agar y surge Ismael. Y después viene Génesis 17 donde Dios le dice, no señor, es a través de usted y a través de Sara. Y ahí, en el 17, es donde entonces Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham. Y el pacto es ratificado. Y entonces, y ahí donde viene el tema de la circuncisión y se establece que no solamente entonces es por medio de Abraham, sino por medio de Sara. Y entonces así como Abraham deja de ser Abraham y se llama Abraham, Sarai deja de ser Sarai y se llama Sara. Y dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones y reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces se establece que sería por medio de ambos. Y dice, respondió, estoy leyendo versos de Génesis 17, respondió Dios diciendo, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Así que, ¿qué hace Abraham? Está dispuesto a sacrificar porque él sabe que si Dios le dijo que sería por medio de Isaac,
entonces, y que se lo juró, entonces se cumpliría. Punto. Ahora, cuando Abraham va a asesinar, va a ofrecer el sacrificio a Isaac, ¿qué sabía Abraham? Que si él mata a su hijo y su hijo muerto se queda, ¿quién quedaría como mentiroso? Dios. Porque Dios no solamente le dijo que sería, ah, mm, que de Abraham sería, que él multiplicaría, haría una nación grande, sino que luego le dice que es por medio de Isaac. Por lo tanto, si Isaac muerto se queda, Dios es mentiroso y Dios tendría que morir. Porque ¿se acuerda el pacto que hizo? De pasar por en medio de los animales y que la idea de eso es que si él incumplía, él moriría. Ahora, note eso como irrisorio. O sea, Dios no puede morir, Dios no puede mentir, porque es Dios, es perfecto, pero Dios le está dando seguridad, desde la seguridad que viene desde Génesis 12, luego que pasa por Génesis 15, al establecer el pacto, y luego en Génesis 17, donde se ratifica el pacto, y Abraham tiene que ser circuncidado, y por lo tanto todos los descendientes varones de Abraham, que estarán recordando constantemente ese pacto, entonces, y por eso viene la circuncisión, y se establece por juramento que es por Abraham y Sara. Entonces, esa es la seguridad que Dios le había dado a Abraham. Y por eso dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. De cierto, te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Note, y esto lo dice el verso 17, ahí ya estuvimos leyendo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles dos cosas? Uno, Dios dijo. Dos, Dios prometió que cumpliría lo que dijo. Y dos cosas inmutables. Si Dios hubiese dicho, lo haré, ya, es suficiente. Es Dios. Y es su palabra. Pero, ¿qué hace Dios? Promete que lo hará. Es decir, una cosa inmutable, su palabra. Segunda cosa inmutable, el juramento sobre esa palabra. Y entonces por eso dice, sobre dos cosas inmutables, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, con que Dios lo haya dicho es suficiente, Él no va a mentir. Pero no solamente eso, promete que lo va a hacer. Tengamos, dice, un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Ahora, si usted sigue leyendo, mis amados hermanos, la carta a los hebreos, se va a dar cuenta de algo. Cristo. Ahora, permítame, le voy a decir algo. Si usted va a estudiar hebreos y usted no se ha leído Génesis, Éxodo, Levíticos, o por lo menos esos tres, Génesis, Éxodo, Levítico, usted no va a poder comprender de qué está hablando Hebreos. Tan solo esos tres libros. Ahora, si puede seguir leyendo toda la Torá, que es Números y Deuteronomio, bien. Pero por lo menos Génesis, Éxodo, Levítico. Ahora, porque recuerde que en el antiguo pacto, y yo solamente estoy recordándole a la mayoría aquí lo que ya sabe, en el antiguo pacto se establece sacerdocio y se establece sacrificios. El cordero y quien ofrecía el cordero, el sacerdote. ¿Sí? Nadie más podía ofrecer ese cordero.
el sacerdote y el sumo sacerdote, ¿no? Era la línea sacerdotal, ¿sí? Y el sumo sacerdote, pues, era el que entraba al lugar santísimo a ofrecer antes del lugar santísimo, cordero por sí mismo, y luego en el lugar santísimo, el cordero a favor del pueblo. Cristo viene y él mismo es el cordero de Dios, pero a la vez, él mismo es el sacerdote, el sumo sacerdote. Él entra a la presencia de Dios consigo mismo como sacrificio. O sea, entra a la presencia de Dios como sumo sacerdote, pero consigo mismo como sacrificio. Y se ofrece, muere. Dios lo resucita y él vuelve otra vez, una vez resucitado, luego de estar con los discípulos, él asciende y entra como sacerdote a interceder por nosotros. Y de esta manera, note lo que pasa. Cristo muere y resucita y da seguridad de salvación. Pero ¿qué pasa aparte de ello? Asciende a los cielos y está delante del Padre como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Ahora, Cristo también asciende. Ahora, hay muchas cosas. O sea, porque cuando Cristo asciende, asciende para ser entronado. Es decir, puesto como rey. Y por eso, como hemos dicho en otra ocasión, ¿sí? Somos bautistas reformados, somos mileniales y creemos que Cristo está reinando en este momento. O esa es mi postura. Puede ser que tu postura sea distinta, pero lo creemos por esto. Cristo asciende, es entronado, ¿sí? Se sienta a la diestra de la majestad, es entronado, ¿verdad? Pero en medio de eso también, ¿qué ocurrió? Que Cristo entra al lugar santísimo, al cielo, como el sumo sacerdote que está intercediendo. Ahora, ¿necesita interceder por nosotros? Ya murió, ya resucitó, ya con su sacrificio aseguró nuestra salvación. Y eso lo dice Hebreos. Pero aparte de eso, Cristo ha entrado en los cielos, amados hermanos, para interceder por nosotros. Y es interesante. Eso es hermosísimo. Porque eso es como una doble seguridad. ¿Se acuerda cuando Cristo dice, y nada los arrebatará de la mano de mi Padre? Y luego dice, y nada los arrebatará de mi mano. Una doble seguridad de salvación. Cristo muere, resucita, somos propiedad del Padre, somos de Él, nadie nos arrebatará la mano, y aún así, Cristo está en los cielos intercediendo por nosotros, rogando por nosotros, para que no falte nuestra fe, todas las veces que el enemigo nos zarandee, hermano. Es interesante, porque pudiésemos decir, entonces que también nosotros, por eso cuando el escritor de Hebreos presenta esto, luego él sigue hablando, o sea, es una conexión. Si usted observa la carta a los Hebreos, es una conexión. Luego que termina el versículo 20, note cómo inicia el versículo, el capítulo 6, inicia diciendo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, note cómo dice el versículo 7, porque este Melquisedec, y empieza a hablar, ¿sí? Y todo el capítulo 7 está hablando de Melquisedec, y cómo Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y cuando termina el capítulo 7, note cómo inicia el capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y así continúa hablando. Y entonces todo eso está, mis amados hermanos, conectado y para llegar al final de eso, un sacrificio, pero ahora ese que se sacrificó, que era sacerdote a la vez, está delante de Dios como rey y como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Hermanos, ¿eso qué implica? Que así como Abraham, por la promesa y por el juramento sobre esa promesa, tenía dice acá,
por dos cosas inmutables, tenía una ancla del alma, tenía una firme ancla del alma, hermanos, así también nosotros tenemos una firme ancla de nuestra alma. Como dice aquí, dice el versículo, permítame lo leo, de la Reina Valera, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla y penetra hasta dentro del velo. Obviamente él entra acá, ¿no? En el verso 18, para que por dos cosas inmutables, perdón, era el 18, en las cuales es imposible que desmenta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Hermanos, nosotros también tenemos juramento y promesa, pudiésemos decir así. ¿Por qué? Porque Cristo muere y resucita, pero asciende a los cielos también. O sea, aparte de que Él ascendió a los cielos, cuando murió, presentándose como sacrificio delante del lugar santísimo, Él resucita y luego asciende otra vez a los cielos, pero ahora como sumo sacerdote, como rey, como sumo sacerdote, para interceder por nosotros. Hermanos, con el sacrificio de Cristo, con la sangre que Él derramó, la Biblia dice que Dios nos compró para sí con la sangre de Cristo. Entonces, con ese sacrificio, ¿somos qué? Somos agarrados, somos asidos por el Padre. ¿Sí? Entonces dice, nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Pero ¿qué aseguró eso? ¿Qué aseguró que usted y yo estuviésemos agarrados por la mano del Padre? El sacrificio. Porque con el sacrificio fuimos comprados por Dios. Pero luego Cristo asciende a los cielos, ¿sí? Como rey y como sacerdote a interceder por nosotros. Y es ahí entonces donde el sacerdote nos agarra por la otra mano. Por una mano, sacrificio, ¿sí? Comprados por el Padre. Por otra mano, Cristo intercediendo por nosotros. Hermanos, tenemos una seguridad de salvación. También ese acto de Cristo morir y ascender, Cristo morir, resucitar y ascender, es lo que plantea una doble seguridad para nosotros. Resurrección y ascensión. Pero necesito entender todo lo que hubo acompañado a la resurrección y necesito entender qué es lo que hay allá en la ascensión. En la ascensión tengo seguridad de salvación porque Cristo está intercediendo por mí. Resulta que Él también está como rey y algún día vendrá como rey, como Él mismo dijo en Juan capítulo 14, para tomarnos a sí mismo, hermano, como su iglesia. Pero note esta doble seguridad. También, al igual que Abraham, nosotros tenemos una doble seguridad, solo que la seguridad de Abraham estaba basada en su pacto y el juramento de su pacto. Nuestra doble seguridad como creyentes está basada en ¿qué? Resurrección y ascensión. Porque en la resurrección fuimos comprados a precio de sangre. Y en la ascensión, Cristo intercede por nosotros. Hermanos, Cristo es nuestra firme ancla del alma. Cristo por eso es nuestra esperanza segura y firme. Qué maravilloso, hermanos. Dice, qué maravilloso. Bueno, voy a leer desde esa parte, dice acá, dice, será como el tercer párrafo. Dios nos ha traído del reino de la desesperanza a la realidad de la esperanza. Y el ancla de nuestras almas es firme y segura. Se fija un objeto inamovible, las promesas de Dios, y se fija en el reino celestial invisible por el Dios que no puede mentir. Esas promesas son tan seguras, de hecho, que compartirlas con otros en el evangelismo es convincente para ellos, porque vivimos en un mundo que está lleno de desesperación y una cultura que se trata de cubrir su descontento con sonrisas falsas, vacaciones y ganancias materiales. Pero qué maravilloso que podamos ser personas que se basan en la fe, ancladas por las promesas de nuestro Dios.
Hermanos, ahí tenemos. Ahora, podemos ir también atrás. La salvación, recuerde que hemos dicho que la salvación conectada con la Trinidad, ¿en qué se basa? Dios decretó la salvación de sus elegidos desde antes de la fundación del mundo. Dios envía a su Hijo Jesucristo para lograr esa salvación que Él prometió desde antes de la fundación del mundo. El Hijo muere, es resucitado por el Padre porque es la recompensa del Hijo, como Dios diciendo, el sacrificio estuvo bien hecho, todo estuvo bien hecho, eres resucitado, y de esa manera el Padre recompensa al Hijo por su vida perfecta, por cumplir con ese pacto de obras, ¿verdad? Ese pacto de acciones, y luego asciende y el Espíritu Santo es enviado para que todo eso que Cristo logró en la cruz del Calvario, que es exactamente eso que Dios prometió de antes de la fundación del mundo, sea aplicado a nuestra vida. ¿Y eso qué implica? Note la seguridad que nos da el Señor. Por eso el escritor a los Hebreos dice que el nuevo pacto es un mejor pacto, porque tiene un mejor mediador, porque tiene mejores promesas. Y la razón por la que sus promesas son mejores es porque mientras las promesas del antiguo pacto estaban basadas en vida en Canaán y protección en Canaán, alimento en Canaán, y cuando incumplían fuera de Canaán, no hay alimento, no hay protección, todo terrenal. Las promesas que tenemos en Cristo son espirituales y son eternas, son seguras. Una vez en Cristo, eres bendecido para siempre, por toda la eternidad, desde lo espiritual. La oración, por ejemplo. O sea, nota que uno siempre ves Dios hablando, era por medio de un vocero, profeta, el rey, el sacerdote. Todos hoy en día tenemos un sacerdocio, somos un reino de sacerdotes. Todos podemos entrar ante la presencia del Señor. Y no necesitamos hacer un sacrificio. El sacrificio fue hecho. Cristo. Y eso es lo que plantea seguridad para nuestra vida. Por eso cuando uno predica el Evangelio y la gente entiende que no es por sus obras, sino por la obra de Cristo, que la gente entiende que su perseverancia no está basada en su mucho esfuerzo, sino que está basada en la intercesión de Cristo, claro que esto da seguridad. Y por eso note, leo nuevamente, qué maravilloso que podamos ser personas que se basan en la fe, ancladas por las promesas de nuestro Dios. Jesucristo es digno de nuestra confianza y podemos saber que tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas, en Cristo, todas son sí y son amén. El texto que está aquí, nuestra hermana creo que con nervios dijo segunda Colosenses, pero es segunda a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 20. Las promesas de Dios en Cristo son amén. Ahora, note que es interesante, porque las promesas de Dios, solo por ser promesas, se cumplen, pero está Cristo. Y eso da seguridad a la promesa de Dios. Son sí y son amén. Cuya vida, muerte, resurrección y ascensión han logrado para nosotros una victoria trascendental y eterna. ¿En qué promesas de Dios dirigidas a ti resulta más difícil confiar y edificar tu vida? Recuerda que quien hizo esas promesas es el mismo Dios que juró a Abraham, anciano y sin hijos, que sus descendientes serían tan innumerables como las estrellas en el cielo sobre él, y que cumplió su promesa. Pero también es el mismo Dios que juró a sus discípulos que sería rechazado, asesinado, y luego de 3 días resucitaría, y cumplió su promesa. Recuerda quién ha hecho las promesas que te resultan difíciles de creer. Recuerdan cómo es Él. Él, mis amados hermanos, es el ancla para tu alma y la esperanza para tu futuro. El enemigo
puede venir a decir, ¿será? Yo no creo. Pero hermanos, Él está ahí. Y hay muchas promesas que pudiésemos mencionar para que usted se aferre a ellas. Pero tendríamos que hacer un recorrido de toda la escritura para poder fortalecer tu fe y decir, es que Él es Dios. Es que no te lo prometió, no te lo prometió un hombre. Cuando una persona, cuando un hombre en el antiguo pacto, cuando no habían testigos, o sea, lo que libraba a alguien de, de pronto que tuviese que pagar algo injustamente, ¿sí? Eran los testigos. Pero cuando no habían testigos y la persona se, como se dice, se enranchaba en que no había sido, que tal persona no ha cometido eso, el último recurso era el juramento delante de Dios. Si una persona, era tan severo ese acto, que si una persona estaba mintiendo en que él no había sido, y él había sido, pero él afirmaba, porque como no habían testigos, cuando se llegaba al juramento, era tan serio que si la persona había mentido, se retractaba y prefería pagar por lo que había hecho que jurar ante Dios, porque era serio. Pero el que no lo había hecho, juraba ante Dios y las demás personas entendían que él decía la verdad, porque sabían que si mentía, que si su juramento era falso, entonces el castigo, el peso de Dios caería sobre él. Así era serio. Y el juramento en su momento era lo que ratificaba las palabras. La palabra del hombre contaba y luego venía el juramento. Ahora, ¿sabe, mis amados hermanos, cómo hoy en día el ser humano está depravado no solamente por todas sus acciones? Los políticos van, bueno, y eso que han procurado sacar todo eso hoy juran sobre la Constitución, ¿no? Cumplir todo, pero terminan y llegan robando. En su momento juraban sobre la Biblia, llegaban robando. Los policías hacen un juramento ante Dios y terminan volviéndose corruptos. ¿Ve? Uno de los reproches para los policías corruptos y toda esa gente es que ellos juraron ante Dios que defenderían, que serían justos. Hermanos, las promesas eran cosas serias, pero Dios en este caso, el cumplimiento de todas sus promesas fue enviar a Cristo. Yo voy a salvar y voy a entregar a mi Hijo como base de ello, como garantía de ello. Y no solamente eso, envía su Espíritu. Por eso en Efesios 1:13 dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra salvación, porque es la garantía de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hermano, con todo esto que hemos hablado, note o pregúntese si no hay seguridad, hermano, de lo que el Señor ha hecho sobre nuestra vida. Hay promesas. Ya de por sí debes creerlas, porque son las promesas de Dios. Pero para que haya seguridad, Dios nos dio a Cristo como, como seguridad del cumplimiento de sus promesas. Y las promesas, por lo tanto, en el Señor son sí. Por eso y son amén. Ten cuidado de dejar que el enemigo te llene de incredulidad acerca de las promesas de Dios. Porque es colocar en entredicho, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y el Señor ha hecho mucho, ha entregado a su Hijo y ha enviado a su Espíritu como nuestro Consolador, como para que nosotros pensemos ahorita, pero ¿será que todas las cosas ayudan para bien? ¿Pero será que Él sí está con nosotros hasta el fin del mundo? ¿Pero será que sí es cierto que Él no me dejará ni me desamparará? Hermano, tenemos toda la palabra del Señor, Antiguo Testamento, y ahora lo que conocemos en el Nuevo Pacto acerca de Cristo, como para que estemos dudando de la palabra del Señor. Guárdenos, Dios, de caer en semejante estado de incredulidad, de caer, de convertirnos como niños,
fluctuantes, inmaduros. Hermano, que oremos al Señor más bien para que cada día podamos afirmar esas, ahora asirnos a esas promesas del Señor, a eso que Cristo ha hecho, porque todo eso, Cristo y su obra, Cristo, su sacrificio, su resurrección, su ascensión, hermano, son una firme, segura ancla para nuestras almas, de que todo lo que el Señor ha prometido, así será. Amén y amén. Hermana Gladys. Buenos días, pastor. Buenos días para todos. Quisiera que pudiéramos orar por la situación que estamos viviendo hoy acá en Orlando. La situación está bastante grave. Eh, el huracán parece que es como la primera vez que es tan cambiante y pues hay desconcierto. También hay muchas cosas inestables en Facebook, hay muchas cosas que hablan de destrucción, que nos cogería acá en Orlando, pues para que por favor estemos anclados en el Señor en medio de todas estas circunstancias. Sí, sí, Señor. Bueno, vamos a orar por ello, hermanos. Gracias, pastor. Padre bondadoso, gracias. Gracias por todas esas promesas que nos has concedido, Señor, en Cristo y que son promesas eternas. Promesas que son sí, son amén. No, ya de por sí que sean promesas, debemos agradecer, Señor, porque tú las has prometido y porque se cumplirán. Son tu palabra, está en juego tu palabra y tu gloria, tu veracidad. Pero aparte de eso, Cristo está ahí para dar seguridad sobre la seguridad de tus promesas, Señor. Y te agradecemos por ello. Te agradecemos, Señor, porque trae seguridad y salvación a nuestra vida. No solamente porque sí o sí seremos salvos, sino por el hecho de que has prometido preservarnos a nosotros para llegar hasta allá. Como dice la palabra, como dice el apóstol Pedro, que no solamente tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible en los cielos, guardada para nosotros, sino que a la vez nosotros mismos somos guardados para que podamos recibir esa promesa que está guardada a su vez para nosotros. Es maravilloso todo lo que Dios hace y dejando en seguridad, planteando el hecho de que esto no es por nuestras obras o no depende de nosotros, sino absoluta y completamente de Dios. Parte de esas promesas, Señor, es que tú estás ahí con nosotros, acompañándonos, amparándonos, Dios, cuidándonos tal vez de no caer en semejantes adversidades en ocasiones, cuidándonos de no ceder a ciertas cosas, pero también cuidándonos en medio de la adversidad. Nos cuida, Señor, para no caer en adversidades, pero también nos cuidas en medio de la adversidad, Señor. Y tal vez hay muchos hermanos que estén pasando momentos difíciles. Y yo te pido que les ayudes a recordar que primero hay una seguridad eterna para ellos. Nada ni nadie los podrá arrebatar de tu senda, de tus caminos. Pero también hay otra seguridad y es que tú estás con nosotros, Señor. Que tú estás ahí acompañándonos. Como diría incluso el salmista, que aunque anduviese en valle de sombra de muerte, él no temería porque sabría que tú estarías con él. Oh Dios, que esa misma seguridad esté sobre nuestra vida, de que tú estás con nosotros, Señor. Y esto me lleva a orar por mi hermana Gladys, Señor, que está con su hija, su yerno. Pero resulta que también en estos lugares hay no solamente creación tuya, que eso ya nos debe llevar a orar por estas personas. También debemos recordar que hay otros hermanos, Señor. Hay familia en la fe allá. Hay hijos tuyos allá. Y yo sé que todo eso es parte de tu providencia. Nada se sale de tu control. Lo que será, será y punto. Y es parte de lo que ha pasado en otras ocasiones y lo que seguirá pasando y pasando, Señor. Sin embargo, no, está, no nos impides orar, Señor. No nos impides pedir protección, Señor, por tus hijos, por mi hermana Gladys,
por Margarita, por Elías, Señor. No nos impide que oremos, nada nos impide que clamemos y pidamos protección por ellos, por sus vecinos, Señor. Que pidamos protección por aquellos que están ahí a su alrededor y que si este huracán al final se manifiesta, pues va a afectarlos, Señor. Pero Dios, protégelos, Señor. Guarda las vidas, que no hayan pérdidas. Tú en muchas ocasiones calmaste, Señor, el embravecido mar, las tormentas, Señor. Y creo que tú puedes, Dios, calmar esos tornados, esos huracanes. Pero también creo que es conforme a tu perfecta voluntad. Señor, si es posible calmar ese huracán. Desde acá oramos, Señor, acompañando a nuestros hermanos en esa misma oración y de seguro acompañando a otros que oran correctamente, porque algunos tal vez estarán peleando y reprendiendo lo que no debe ser reprendido. Nosotros oramos conforme a tu perfecta voluntad. Pero en medio de todo eso te pedimos, Dios, también trae tranquilidad a nuestros hermanos que viven alrededor de Elías, de Margarita, y pues que ahorita Cecilia está con ellos, Señor. Trae seguridad, trae reposo, trae descanso para que el afán, la desesperación, la ansiedad no venga a acechar, Señor, la vida de esos mis hermanos, ni de ellos, ni de todos los que vivían a su alrededor, aun cuando incluso tal vez ellos no los conozcan. Pero te pido, protégelos, guárdalos, Señor. En tus manos están, así mismo como estamos cada uno de nosotros, y obviamente pues encomendando, Señor, este día delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por Cristo nuestro Salvador. Estamos delante de ti. Amén y amén. Mis amados hermanos, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Gracias, Gracias para todos. Gracias, pastor. Gracias, mis hermanos. Gracias y paz. Dios les bendiga. Amén, bendecedor todos.